Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Un mes, como usted lo ha mencionado, de agosto, un mes de la patria, pero que venga cargado de noticias importantes, así como lo que hemos conocido la pasada semana. Vocero, se ha cerrado el caso del supuesto fraude electoral. Esto mediante una investigación realizada por la Universidad de Salamanca. Ha informado y ha comprobado de que no existió la alteración de datos a través del TREP, por lo cual no existiría sustento para llevar adelante esta denuncia por un supuesto fraude electoral. En realidad, Douglas, es una investigación que lleva adelante el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Estado, que toma varios elementos para poder llegar a esa conclusión y establecer un sobreseimiento a las autoridades que en aquel entonces ocupaban y dirigían los tribunales electorales departamentales, nacionales. Y en esa mirada, lo que ha hecho la Fiscalía es, por un lado, estudiar a través de, o solicitar, si se quiere, a través de un informe pericial, aquellas consideraciones técnicas informáticas que estaban establecidas en el informe de la Organización de Estados Americanos, que sirvió de base para que se generara no solamente un ambiente, sino fundamentalmente el conjunto de denuncias sobre la cual se establecieron procesos para estas exautoridades. Y número dos, ha trabajado también con pericias en el marco de lo que ha sido los análisis, valga la redundancia, periciales respecto de las firmas, de lo que fue suplantación de actas, de lo que se llamó falsificación de llenado de actas electorales, de firmas de notarios, de jurados, etcétera. Son dos vertientes que tiene el estudio para hacer sus consideraciones después técnico-legales. Y en esa perspectiva, el trabajo de la gente de Salamanca se aboca estrictamente a la cuestión bases de datos, el TREP y fundamentalmente servidores y la conexión que hubiese podido tener, y este es uno de los elementos más importantes, la conexión que hubiese podido tener el TREP como plataforma informática de información preliminar con la plataforma informática que administra el cómputo final. Estos dos factores y tratar de determinar si tuvieron o no una relación tecnológica es absolutamente fundamental. Y ahí las conclusiones, que es lo que nos está queriendo observar de manera objetiva por sectores de la oposición y por aquellos que están realizando críticas, porque desmonta toda la narrativa del fraude, deja en evidencia a todos aquellos que fueron dueños de aquel discurso de fraude monumental, los deja carentes de argumentos porque no tienen manera de poder demostrar alguna acción que respalde lo que ellos habían señalado. El TREP y la plataforma del cómputo final no tuvieron relación porque son plataformas independientes, no tuvieron relación tecnológica. Los resultados del TREP no inciden ni incidieron sobre el cómputo final, y ese es un elemento absolutamente fundamental. Los únicos datos que se tomaron de lo que el TREP ofrecía como información vienen de las actas que por una cuestión logística, territorial y de distancia eran o pertenecían a votación en el exterior, pero la votación nuestra, la votación nacional, que es la determinante, no tiene ninguna relación entre el TREP y el cómputo final. Y solo esto, Douglas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el llenado de datos de lo que era el sistema TREP tiene una lógica y una metodología absolutamente distinta de la metodología que tiene el cómputo final. Acá en el cómputo final son diferentes pasos, muchos de ellos manuales, un conjunto de gente, la participación de personas, de autoridades, hasta culminar
en un tratamiento de todas las actas electorales en sala plena para que con su conformidad se puedan publicar. Hay demasiadas personas, varios pasos y profesionales, gente comprometida en ese trabajo, que en una supuesta intención de fraude tendrían departamento por departamento que estar arreglados unos y otros para poder confeccionar algo. Y aún así, Douglas, te queda todavía la posibilidad de que si hubiese alguna anomalía acá donde digo, pudiera algún delegado de partido político acreditar su copia del acta y desmentir lo que se estuviera tratando de modificar intencionalmente para favorecer a un partido político en estas distintas etapas que te menciono. Por eso, desde el año 2019, en lo personal, de forma muy particular, había señalado que era imposible de que se pueda realizar un fraude electoral en los términos en los cuales ellos estaban denunciando. Ahora tiene forma jurídica, se cierra el caso del fraude y por supuesto también agotamos un tema de la narrativa del fraude. Lo que en realidad existió fue un armado artificial de fraude electoral, de vacío de poder, de interpretaciones forzadas para poder instalar en la presidencia del Estado un gobierno de facto, un gobierno no constitucional. El fraude solamente fue el elemento que les permitió a ellos validar un conjunto de acciones por fuera de la norma, de la ley, pero que finalmente les dio resultado en sacar de la presidencia del Estado un mandatario para instalar a alguien, la señora Áñez en este caso, que no tenía ni legitimidad ni legalidad. Ese es la síntesis de lo que ha ocurrido y el sentido del fraude. Vocero, hay una duda por lo que ha venido generando, primero, esta narrativa que se ha tenido hablando acerca de este fraude, que finalmente termina dilucidado por el informe y por la investigación de la Universidad de Salamanca, pero hay un interés por deslegitimizar, por desconocer, por menospreciar esta investigación que ha realizado no una universidad de nuestro territorio, sino una universidad en España, con muchísima experiencia, con experiencia en cuanto a informática, a la cabeza, entendemos, del señor Corchado, y de al menos más de 10 personas que han conformado este equipo de investigación. Si bien se conoce en un inicio de que son los primeros acompañantes del señor Corchado, conocemos de que son más de 10 personas que han ido trabajando en cuanto a la información para tener estas investigaciones. Existen, Douglas, no solamente lo que ha hecho la Universidad de Salamanca, solo que este trabajo pericial de la Universidad de Salamanca, el señor Corchado y de su equipo, es el requerimiento que había realizado la Fiscalía para, en función de ello, también trabajar su dictamen final. Sin embargo, el informe de la Organización de Estados Americanos ha estado objetado por más de 7 otras instituciones, que todas ellas han encontrado falencias e inconsistencias estructurales en lo que significa el trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos. Yo te mencionaba lo del TREP, que es la inconsistencia mayor de la Organización de Estados Americanos y que además tiene una intencionalidad forzada de tratar de desvirtuar el proceso electoral, el proceso electoral del 2019, que ahora ha quedado en evidencia en el tema servidores, en el tema de la conexión entre el TREP y el cómputo final, en la posibilidad de que hubiese existido una conexión tecnológica entre ellos. Y finalmente, ahí hay un elemento que es absoluta y estrictamente fundamental, Douglas. El primero es que cuando se habla de un informe en la Organización de Estados Americanos con carácter vinculante, la palabra vinculante para los sectores de oposición tiene mucha fuerza cuando ellos hacen su interpretación respecto del acuerdo firmado entre la OEA y el Estado boliviano. Pero la palabra vinculante se diluye
en su valor cuando ellos escuchan que el TREP no Bien. tenía fuerza vinculante respecto del proceso electoral. Entonces, Vocero, por supuesto, ahí le hay una permito, doble vara. Por favor, me permite unos segundos, vamos a revisar, mil disculpas, vocero, la llegada del presidente Luis Arce y lo que significa la llegada para la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Helen San Román, estamos con usted. Volvemos nosotros y vamos a continuar. Le agradecemos por su tiempo, don Jorge, por supuesto, para seguir hablando de este tema que ha sido tan importante y que de seguro se va a seguir hablando durante mucho más tiempo, porque es importante conocer los aspectos de cómo en nuestro país se va adoptando y de quienes también tendrán que hacerse responsables de haber generado esta conmoción en el país el año 2019 tras las elecciones, de que se ha derivado en una ruptura constitucional y en un golpe de Estado cívico-militar con 37 personas fallecidas, cientos de heridos, cientos de detenidos también y muchos perseguidos políticos que han tenido que buscar algún refugio en algunas embajadas, incluso algunas autoridades, debido a ese informe de la Organización de Estados Americanos, quien es el apuntado en ser el principal autor de lo ocurrido en nuestro país, ¿no? Y sobre todo, Douglas, sobre todo demostrarnos a los bolivianos que esto que hemos venido discutiendo, debatiendo, muchas veces en una situación adversa, hoy en día se está exponiendo de forma cada vez más clara hacia la población, hacia la gente, de que efectivamente acá a todas aquellas personas, actores políticos, instituciones, organismos también internacionales que participaron en esto, desmedidamente podríamos bien decir que se excedieron en sus pretensiones, generaron una ruptura constitucional, como tú bien has señalado. Esa ruptura sembró muerte en el país, detenidos, heridos injustamente y fundamentalmente cortó la construcción de 37 años de democracia, que tiene que ser la forma absolutamente respetable, sagrada para los bolivianos de cómo nosotros hemos decidido autogobernarnos. La democracia, sin lugar a dudas, Douglas, es el primer elemento de establecer igualdad en una sociedad, de establecer igualdad. Los gobiernos dictatoriales, los gobiernos autoritarios, los gobiernos de facto, pues lo primero que suprimen es la igualdad precisamente, porque un pequeño grupo se instala y se arroga el mando del Estado para tomar decisiones que no le han sido conferidas a través de la voluntad popular, es decir, entre sus iguales. Esto es fundamental en lo que significa construir un Estado, construir una sociedad. Y tú bien señalas algo, por supuesto que a partir de esto, que significa el cierre de la narrativa, del relato inventado del fraude descomunal, pues seguramente quienes propiciaron aquello, sí, quienes motivaron la indignación colectiva a través de un falso discurso, pues tendrán que asumir sus responsabilidades, las responsabilidades que corresponden. No es algo menor quebrar la institucionalidad de un Estado y abreviar un mandato presidencial. En esa perspectiva, seguramente la justicia tomará en los próximos días, seguramente decimos, hay que esperar, tomará los recaudos que sean convenientes. Muchísimas gracias, don Jorge. De seguro, a lo largo de este mes de la patria, lo vamos a seguir esperando para hablar de este tema de la Organización de los Estados Americanos, de la participación durante el golpe de Estado y por supuesto de lo que vaya a generar todavía las controversias en cuanto al informe y la investigación de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Douglas. Solo señalar brevemente dos aspectos. Lo primero es que el informe Salamanca tiene una consistencia técnica muy fuerte, pero el documento de la Fiscalía no solamente es el informe de Salamanca, tiene otros elementos y también ahí se desvirtúan todo lo que fueron confeccionado por la Organización de Estados Americanos
las señalizaciones al tema de falsificación de actas, etcétera, que no se pueden demostrar ni acreditar de forma fehaciente. Y número 2, iniciamos el mes de agosto, que es el mes de la patria, con una buena señal para el país. Esta edificación que el día de hoy entrega el presidente, el vicepresidente, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado al país, es una edificación también de la nueva modernidad que tiene el país. Bolivia necesita también ir incorporando edificaciones, infraestructuras que estén de acuerdo a los nuevos tiempos. Ya por ahí había algún medio que señalaba y decía que era un exceso en la magnitud, en los tamaños y en las dimensiones de nuestra nueva Asamblea Legislativa. Y en realidad lo que tenemos es una Asamblea Legislativa acorde a los tiempos modernos y como cualquier otro país. Bolivia avanza y esta es también una muestra de ello. Es importante en diferentes áreas poder siempre ir caminando hacia adelante y por qué no los bolivianos vamos a tener edificaciones en el nivel y en las dimensiones que tienen otros países. Los bolivianos no somos menos para ello y esto tiene que ser parte también del orgullo de nuestras instituciones. Muchísimas gracias, No, Jorge. gracias. Con ello mismo, nosotros nos vamos rápidamente a televisión. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.